Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de mate. Si me escuchan bien, si ven la presentación. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar checando la tarea. Teníamos dos tareas con ley de cosenos, donde teníamos que encontrar el lado faltante, que en este caso era el lado B, y los dos ángulos que faltaban. Entonces, alce la mano quien tenga los tres datos que nos faltan, por favor. Que lo quiera compartir. Ok, a ver, Dana, ¿me dices cuánto vale el lado B y los ángulos, por favor? Del lado B me salió que vale 15.70 centímetros. El lado A de los ángulos vale 35.02 grados y el lado C 89.98 grados. Ok, gracias. ¿Alguien tiene algo diferente a esto? A ver, Enrique, ¿tienes algo diferente? Sí, a mí en el lado me salió 15.74, en el ángulo me salió 42.57, en el ángulo A, perdón, y en el ángulo C me salió 81.42, creo que sí. Ok, a ver, vamos a checarlo. Igual no están tan alejados los resultados, pero vamos a checarlo. Ok, entonces, pues primero teníamos que aplicar la ley de cosenos para encontrar el lado faltante. Para encontrar el lado B, teníamos que sacar la raíz de a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno de b. Ok, esa es la fórmula. Y sustituyendo, pues sería 13 al cuadrado más 19 al cuadrado menos 2 por 13 por 19 por el coseno de 55 grados. Ok, entonces déjenme hacer eso en la calculadora rápido. 13 cuadrado más 19 al cuadrado. Ok, pues sí, esto nos da 15.7. Ok, o 15.70 es lo mismo. 15.7 centímetros, ¿vale? Ese sería el valor del lado B. Que igual, bueno, por una décima o si le pusieran .70 o .74, pues no hay mucha diferencia, entonces está bien. Ok, ahora para encontrar cualquiera de los ángulos faltantes tenemos que aplicar ahora la ley de senos. Ok, entonces ya se puede aplicar la ley de senos porque ya conozco al ángulo B y al lado B. Entonces mi ley de senos quedaría seno de B sobre B igual al seno de A sobre A o el seno de C sobre C, el que ustedes quieran encontrar primero. Y yo voy a encontrar primero el A. Ok, entonces mi incógnita es la A mayúscula, que es el ángulo. Ok, entonces para despejarla, primero la A pasaría del otro lado multiplicando, quedaría A por el seno de B sobre B. Y luego el seno, para quitárselo a la A mayúscula, pasaría del otro lado como seno a la menos 1. Entonces quedaría seno a la menos 1 de A por el seno de B sobre B. Y ya sustituyendo, quedaría seno a la menos 1 de 13 por el seno de 55 grados sobre 15.7. Ok, así quedaría. Déjenme ver cuánto da eso. Ok, y esto nos da, bueno, a mí me dio 42.7. Ok, 42.7 grados, ese sería el ángulo A. Entonces, pues por ahí hubo un pequeño error. Intenten meterlo todo de una sola vez a la calculadora, ok, porque si primero sacan el seno de 55, por ejemplo, seno de 55 queda 0.8193
51, 52, o sea, tiene muchos decimales. Y si ustedes solamente toman 2 decimales, pues les va a quedar diferente su resultado. Entonces intenten meter todo esto de una sola vez en la calculadora. ¿Ok? Disculpe, entonces, ¿el ángulo A es 42.7? Sí, 42.7. Ok, gracias. Sí, porque bueno, si ustedes, les digo, si ustedes meten aquí, si ustedes sacan en su calculadora el seno de 55 y esto les da 0.81, 91, 52, si ustedes solamente toman el 0.81 al multiplicarlo por este 13 de acá, pues ya les va a quedar menos exacto su resultado. Por eso hay tanta diferencia, ¿vale? En esto de los senos y de los senos, ya por tantito que cambiemos los decimales, ya cambia mucho el ángulo. ¿Ok? Entonces, por eso es que les quedó algo diferente, aunque hayan hecho bien su despeje, es por los decimales. ¿Ok? Pero bueno, ese sería el resultado más exacto, 42.7. Y para encontrar el ángulo C, pues nada más nosotros sabemos que los 3 ángulos tienen que sumar 180. Entonces yo tendría que restar 180 menos 42.7 menos 55, que es el valor de los otros 2 ángulos. Ok, y esto nos queda 82.3 grados. Ok, y listo, ahí está el triángulo completo. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que no, profe. Ok, entonces vamos con el siguiente. Alce la mano quien quiera compartir su resultado, por favor. Ok, a ver, Ángeles, ¿cuánto valdría el lado A? El lado A me quedó como 12.66. Ok, el ángulo B. 36.77. Ok, ¿y el C? C como 85.87. Ok, gracias, ahí está. Entonces, lo mismo, aquí aplicamos la ley de senos, perdón, la ley de cosenos primero para encontrar el ángulo, el lado faltante, que es el lado A, sería la raíz de b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por el coseno de A. Y aquí otra cosa importante que no les había comentado, porque bueno, se supone que no vamos a usar calculadora en el examen, pero ustedes tenían que convertir este ángulo a decimales, porque aquí viene en grados y minutos. O sea, aquí viene 57 grados, 36 minutos. Ok, entonces esto había que convertirlo a decimales para poder meterlo en esta fórmula. Entonces, ¿cómo se convierte a decimales? Pues en su calculadora deben de tener una tecla como de, que diga algo como esto, como grados, minutos, segundos. Ok, entonces le aprietan esa tecla, meten 57. Ok, meten 57, le aprietan esta tecla, luego le aprietan 36 y aprietan otra vez esta tecla, le dan igual y ya se los va a convertir a decimales, que a mí esto en decimales me queda 57.6. Ok, porque les digo, aquí por poquito que cambien los decimales ya cambia todo. Si le ponen 57.36 en lugar de 57.6, les va a cambiar mucho el resultado. Ok, entonces ya en decimal, esto es lo que nos da 57.6. Sí, dime, Marco. ¿Y qué pasa en dado caso de que en el examen venga algún problema con estos grados y minutos y no tengamos calculadora o no la podemos usar? ¿Qué pasa? ¿Qué procede? Pues de hecho, les digo que estos problemas ni siquiera los podrían resolver como tal en el examen, porque para hacer esta operación a fuerzas necesitan calculadora, o sea, aún así no podrían sacar el coseno de 57.36 ni de 57.6, ese coseno no lo podrían sacar sin una calculadora. Entonces nada más vendría pues como la sustitución de la fórmula. A ver, Enrique, dime. Entonces, en dado caso que nos toque una operación así, en sí el resultado nada más vendría con la pura sustitución.
Ajá, exactamente. Bueno, como yo he visto los exámenes, me voy a regresar un poquito a lo de acá. A la ley ¿en cuál nos quedamos? En la ley de senos. Por ejemplo, en la ley de senos les había comentado en la clase, si a mí me pidieran encontrar en este triángulo el ángulo A, ok, el ángulo A les vendría así, ok, su respuesta hasta el examen vendría así, seno a la -1 de 20 por el seno de 30 sobre 11, o sea, la sustitución de la fórmula y el despeje, ok, o sea, en este tema lo que más importa es que ustedes sepan despejar. Entonces aquí estamos despejando A, la A pasa multiplicando, el seno pasa como seno a la -1 y hasta aquí, hasta esta parte es donde vendría en su examen. ¿Ok? Porque les digo, esa operación no hay forma de resolverla sin calculadora. ¿Ok? Entonces, sí, hasta ahí vendría. Entonces, pues, igual ahí no hay mucho problema con los decimales porque ni siquiera lo van a tener que resolver. ¿Ok? ¿Sí queda claro para todos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, sí, entonces, bueno, hasta ahí viene. Ahorita, pues, sí lo estamos haciendo con calculadora, pero en realidad, pues, no podrían resolver esa operación. ¿Ok? A menos que les den, pues, el valor del coseno. Si les dijeran el coseno de 57.6 vale esto. Entonces, ahora sí ya podrían hacer la operación, al menos de lo que está dentro de la raíz. Ahí sí la podrían hacer. ¿Ok? Pero ese dato se los tendría que dar el examen. Entonces, bueno, ahora sí lo voy a sustituir. Quedaría 9 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 9 por 15 por el coseno de 57.6. Ok, entonces voy a meter eso en la calculadora. Ok, y esto me dio 12.7. Ok, 12.7, entonces ese sería el valor del lado A. Que bueno, estaba ahí muy cercano, pero vamos a dejarlo como 12.7 centímetros. Ok, ahora para encontrar los demás ángulos que faltan, vamos a ocupar la ley de senos. Ok, la ley de senos, como ya conozco el ángulo A y el lado A, ese es el que voy a tomar como base. Seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B. Ok, para encontrar el ángulo B, ¿cómo quedaría el despeje? Pues primero la B minúscula que está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando. Entonces me quedaría B por el seno de A sobre A. Y para quitarle el seno a la B, pasaría del otro lado como seno a la -1. Entonces nos quedaría de esta forma el despeje. Ok, ya sustituyendo nos quedaría seno a la -1 de 9 por el seno de 57.6 sobre 12.7. Ok, ese ahora sí ya sería el despeje. Entonces, digo la sustitución. Y déjenlo meto a la calculadora. Esto nos daría... Esto nos daría 36.75 grados. Ok, entonces pues sí está bien, más o menos, estaba cerca, pero es igual por los decimales. Ok, 36.75 grados. Y para el ángulo C, pues tendría que restar 180 menos el ángulo A, que vale 57.6, menos el ángulo B, que vale 36.75. Y eso nos queda, 85.65 grados. Que igual estaba muy cerca, pero bueno, ahí está más exacto. 85.65 grados. Ahí está. Ok, así debió haberles quedado el segundo triángulo. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. No, Ok. está bien.
Muy bien, entonces pasamos a la siguiente parte. De hecho, aquí ya les puse todas las identidades en su tarea, ojalá lo hayan visto. Esto les sirve pues como para estudiar. Ajá, estas son las identidades que siempre se van a cambiar, porque quedamos que simplificar las identidades quiere decir poner todo en senos y cosenos. O sea, si yo veo un seno, lo tengo que dejar igual. Si yo veo un coseno, lo tengo que dejar igual. Pero la tangente la tengo que cambiar por seno sobre coseno. La cotangente se tiene que cambiar por coseno sobre seno. La secante se cambia por 1 sobre coseno porque es la inversa del coseno, habíamos dicho. Y la cosecante es la inversa del seno, o sea, sería 1 sobre seno. Y la otra importante era que siempre que yo viera seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice su resultado de la primera? ¿Cómo les quedó? ¿No, nadie? Pues bueno, creo que nadie. Entonces, lo que teníamos que cambiar en la número 1, pues solamente era la tangente. ¿Ok? Porque todo tiene que quedar en senos y cosenos. Entonces, lo único que no es senos y cosenos aquí es la tangente. Entonces, la tangente se cambia por seno sobre coseno. Entonces, me quedaría seno de x sobre coseno de x más coseno de x sobre 1 más seno de x. O sea, la otra fracción se queda igual. ¿Ok? ¿Y qué me queda aquí? Pues una suma de fracciones con diferente denominador. Entonces, se hace cruzado. ¿Ok? Voy a multiplicar seno de x por 1 más seno de x. Esa sería como la primer diagonal. ¿Ok? Ahora es una suma de fracciones, entonces acá le pongo el más y multiplico la otra diagonal. En la otra diagonal se está multiplicando coseno por coseno, entonces me quedaría coseno cuadrado. ¿Ok? Y en la parte de abajo se multiplican los denominadores, entonces voy a multiplicar coseno de x por 1 más seno de x. ¿Ok? Y en la parte de arriba tengo que terminar esta multiplicación. Como yo multipliqué esta diagonal, seno de x por 1 más seno de x, el seno de x está multiplicando al 1 y también al seno de x. Entonces, seno de x por 1, pues quedaría seno de x. Y seno de x por seno de x quedaría seno cuadrado de x, porque se está multiplicando por sí mismo. ¿Ok? Y lo demás queda igual, o sea, el coseno cuadrado queda igual. ¿Ok? Y lo de abajo lo voy a dejar así por el momento porque me parece que se va a eliminar con algo. Ok, ahí está. Y aquí tenemos esta parte que dice seno cuadrado más coseno cuadrado y quedamos que siempre que aparezca eso, todo esto es igual a 1. Ok, entonces en realidad arriba me queda seno de x más 1 y abajo me queda coseno de x multiplicado por 1 más seno de x. Ok, y si se dan cuenta, acá arriba y acá abajo tenemos lo mismo. Tenemos seno de x más 1 y acá abajo 1 más seno de x, que aunque esté ordenado de forma distinta, pues a final de cuentas es lo mismo. Entonces, seno de x más 1 y seno de x más 1 se cancela y mi resultado final sería el coseno de x, pero queda en la parte de abajo. Y arriba se le pone un 1 para que no quede vacío. Ahí está, entonces el resultado sería 1 sobre coseno de x, lo pudieron haber dejado hasta ahí, o quedamos que siempre que esté 1 sobre algo, quiere decir que es la inversa. O sea, aquí lo que dice es la inversa del coseno. ¿Y cuál es la inversa del coseno? Pues la secante. Entonces esto lo podemos cambiar por secante de x, y cualquiera de esos dos resultados es correcto. Ok, entonces, ¿dudas con el primer ejercicio? Ok, entonces voy a pasar al número 2. Ok, el número 2, ¿qué es lo que teníamos que cambiar? Pues todo lo que no sea senos y cosenos. Entonces, hay que cambiar la cosecante, la secante y la tangente también.
Entonces aquí está la cosecante, se cambia por 1 sobre seno de x. Y la secante se cambiaría por 1 sobre coseno de x. Acá abajo se queda el 1, ese se queda igual. Más la tangente, y la tangente se cambia por seno sobre coseno. ¿Ok? Y me queda una suma de fracciones en la parte de arriba y en la parte de abajo. Abajo, para poder hacer bien la suma de fracciones, al 1 que yo tenía aquí, le voy a poner el 1 abajo para que se convierta en fracción. ¿Ok? Y en ambos casos, en la parte de arriba y abajo, tengo una suma de fracciones con diferente denominador. Entonces se hace cruzado. Entonces la primer diagonal, 1 por coseno, pues sería coseno. Más la otra diagonal, que es seno por 1, pues quedaría seno. Y se multiplican los denominadores, seno por coseno, pues se deja igual así, como seno de x por coseno de x. Y en la parte de abajo otra vez hago la multiplicación cruzada. 1 por coseno sería coseno, 1 por seno sería seno, y acá abajo 1 por coseno sería coseno. Ok, ahí está. ¿Y qué sigue? Pues multiplicar, bueno, queda una división de fracciones, por lo tanto hay que hacer la ley del sándwich. Ok, la ley del sándwich, extremos por extremos queda arriba. Entonces arriba me queda el coseno de x más el seno de x, multiplicándose por el coseno de x, que son los dos extremos. Ok, y en la parte de abajo quedan medios por medios, o sea, quedaría seno de x por coseno de x sobre, perdón, por coseno de x más seno de x, que son los medios. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar aquí? Pues tengo coseno de x más seno de x acá arriba multiplicando, y coseno de x más seno de x acá abajo dividiendo. También tengo coseno de x arriba multiplicando y coseno de x abajo dividiendo. Se cancela todo eso. ¿Y qué fue lo único que me quedó? Pues el seno de x, pero en la parte de abajo. ¿Y qué le pongo arriba? Pues el 1. Entonces aquí el resultado era 1 sobre el seno de x, o sea, la inversa del seno. ¿Y cuál es la inversa del seno? Aquí está, pues la cosecante. Entonces esto sería igual a la cosecante de x. Ok, así debería haber quedado el segundo. Y bueno, ¿dudas hasta aquí o todo bien? Todo bien. Ok, entonces el tercero creo que era el más sencillo. ¿Alguien lo hizo? Yo, pero la verdad no sé si esté bien. ¿Cuánto te Eso. quedó? A mí me quedó 1 sobre 1 más seno de x. Ok, vamos a checarlo. Entonces, a ver, todo esto se tiene que cambiar, ¿ok? Para que todo quede con puros senos y cosenos. Entonces, la secante de la parte de arriba se cambia por 1 sobre coseno de x. La tangente se cambiaría por seno de x sobre coseno de x. Y la cotangente se cambiaría por coseno de x sobre seno de x. Ok, ahora la parte de arriba pues se queda igual porque no tengo ninguna operación ahí. Pero en la parte de abajo tengo una suma de fracciones con diferente denominador. Entonces se hace cruzado. Seno por seno sería seno cuadrado. Coseno por coseno sería coseno cuadrado. Y coseno por seno, la multiplicación de los denominadores, pues así se deja indicada, coseno por seno. Ok, ya que lo tengo de esta forma, si se dan cuenta aquí me quedó seno cuadrado más coseno cuadrado, y quedamos que siempre que aparezca eso, se convierte en 1. Entonces todo eso se cancela y me queda solamente 1. Ok, entonces me queda 1 sobre coseno de x sobre 1 sobre coseno de x por seno de x. Ok, porque todo eso se volvió 1. Ok, y ahora sí, aquí ya me queda una división de fracciones, extremos por extremos va arriba. 1 por coseno de x más por seno de x, pues queda igual. Coseno de x por seno de x. Y medios por medios, coseno de x por 1, pues quedaría coseno de x. El coseno con el coseno se cancela y lo único que se salvó pues fue el seno de x, que quedó en esta vez arriba.
Entonces mi respuesta sería seno de X nada más. Ok, así debió quedar la última. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Sí lo tuvieron bien o no supieron qué hacer o cuál es la duda? Pues yo iba bien, pero ya en la última, donde se aplica la ley del sándwich, yo pues nada más eliminé los cosenos, así como eliminación, eliminé coseno de X y coseno de X, y pues ya nada más subí el seno. Ok, si los demás, ¿dudas con esto? A mí se me complica mucho porque como sustituimos mucho, se me complica como que me revuelvo por tanta sustitución. Es lo que a mí me pasa. Ok, pues sí, hay que ir practicando. Recuerden, nada más es cambiar por lo que nos dice aquí, ok, por las identidades que nos dice aquí, y pues recordar cómo se hace la suma, la resta, la multiplicación, la división de fracciones, pero está sencillo al final de cuentas, ¿vale? Entonces, pues así era la tarea. A ver, Enrique, dime. Disculpe, ¿y podrían venir preguntas así en el examen? O sea, ¿tendríamos que aprendernos todas las identidades? Ajá, pues sí, eso es el punto. En el del poli sí vienen varias, yo vi la última vez 3. Sí, ajá, sobre todo en el de Poli. En el de UNAM me parece que no viene, pero en el de Poli sí. Y yo Ok. también he visto varias en el examen del Politécnico, como igual como 3 o 4, pero sí vienen. Sí vienen. Sí, es importante aprendérselas. En realidad no son muchas, ok, o sea, Pues el están único problema sencillas. que veo es que nos confundamos si es seno o coseno, o que seno sea seno de X o algo por el estilo, porque sí, creo que es algo complicado, no complicado, bueno, laborioso, ¿no? Ajá, sí, laborioso. O sea, la parte fácil, creo, pues es que se aprendan esto de memoria. Sí, que lo repitan, no sé, 3 veces en su cuaderno diario y así obviamente se lo van a aprender. Pero ya lo complicado, pues, es saber cómo se hacen las operaciones, pero solo son operaciones con fracciones. Igual no crean que es tan difícil. Nada más se suma, resta, división de fracciones y todo se va a ir eliminando. ¿Ok? Entonces, bueno, pues creo que ya no vamos a hacer más ejercicios de este tema, pero tal vez en su tarea les pongo algunos si quieren para que practiquen. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema ahora sí, que son las ecuaciones exponenciales. ¿Ok? En estas ecuaciones es donde nosotros tenemos la incógnita en el exponente. ¿Ok? Entonces les voy a poner la primera ecuación, que es la más sencilla. Ok, tenemos 3 elevado a la x más 1 es igual a 9. Okay, entonces yo aquí tengo que encontrar el valor de x. Ok, entonces, ¿cómo le hago si mi incógnita está en el exponente? Pues aquí el primer paso, o sea, lo más importante es que las dos bases tienen que ser iguales. O sea, si de este lado yo tengo como base al número 3, de este lado yo también tengo que tener la base, el número 3. Ok, entonces el 3 de la izquierda pues ya está, elevado a la x más 1. Ahora el 9 lo tengo que convertir a base 3, o sea, el 3, ¿a qué exponente lo tengo que elevar para obtener 9? Al cuadrado. Al cuadrado, exactamente. Entonces el 9 lo voy a cambiar por 3 al cuadrado. De esta forma yo voy a tener la misma base de ambos lados, ¿ok? Y siempre que yo tenga la misma base, de este lado 3 y de este lado 3, yo la voy a poder cancelar, ¿ok? Por eso es lo más importante, que los dos números queden en la misma base. Si yo tengo de este lado la base 3 y de este lado la base 2, yo no las voy a poder cancelar, ¿ok? Pero si tengo la misma, 3 y 3, ahí sí se van a poder cancelar. Ok, entonces ese es el primer paso, el más importante, y una vez que se cancele esa base, pues me va a quedar una ecuación con los exponentes nada más. O sea, me quedaría mi ecuación que x más 1 es igual a 2. Ok, o sea, los exponentes que me quedaron, lo que no se eliminó. Ok, y de esa ecuación pues ya es muy sencillo despejar la x, simplemente el 1 que está sumando pasa restando. Entonces me queda que x es igual a 2 menos 1 y 2 menos 1 es 1. Ok, entonces x es igual a 1. Y eso es todo. ¿Vale? Obviamente hay números más grandes que yo no sé a qué potencia los tengo que elevar. Por ejemplo, si aquí en vez de 9
que hubiera venido el 81, por ejemplo, yo no sé a qué potencia tengo que elevar el 3 para obtener 81. Entonces, ahí hay un método que vamos a hacer ahorita para obtener esta potencia. ¿Vale? Entonces, les voy a poner el siguiente ejemplo para que lo vayamos viendo. Entonces, la segunda ecuación que tenemos es 2 elevado a la 3x menos 1 es igual a 32. Ok, entonces les digo, lo más importante es que si de este lado yo tengo como base al número 2, yo del otro lado también tengo que tener como base al número 2. Ahora, yo no sé, o bueno, no sé ustedes, pero no es tan sencillo saber a qué potencia tengo que elevar el 2 para que me quede 32. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Puede ser ir dividiendo nada más el 32. Ok, como yo quiero que mi base me quede el número 2, el 32 lo voy a ir dividiendo entre 2 todas las veces que se puedan. Ok, entonces voy a dividir 32 entre 2 y me quedaría 16. Lo vuelvo a dividir entre 2 y me quedan 8. Lo vuelvo a dividir entre 2 y me quedan 4. Lo vuelvo a dividir entre 2, me quedan 2. Lo vuelvo a dividir entre 2 y me queda 1. Ok, ya que llegué al 1, pues ya no lo puedo volver a dividir entre 2. Ahora aquí tengo que contar cuántas veces lo dividí entre 2. En este caso fueron 5 veces. Ok, o sea que si yo elevo 2 a la quinta potencia, si yo multiplico 2 por 2 por 2 por 2 por 2 me va a dar 32. De hecho, aquí está nada más que es como al revés, ¿no? 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 es 32. Ok, entonces si yo multiplico el 2 por sí mismo 5 veces, me va a dar 32. Ok, entonces ahí están, 32 sería 2 a la quinta. Ok, 2 a la quinta. Y ahora si ya tengo la misma base, la cancelo y me queda mi ecuación como 3x menos 1 igual a 5. Ok, 3x menos 1 igual a 5. Y para despejar la x, pues primero el 1 pasaría sumando. Ok, y 5 más 1 pues son 6. Y al final el 3 que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces x es igual a 6 entre 3. Por lo tanto, x es igual a 2. Ok, y listo. Entonces, en los casos cuando yo tenga números más grandes, simplemente hay que irlo dividiendo. Ok, si yo quisiera que el 32 me quedara en base 4, por ejemplo, si yo tuviera de este lado 4 a la 5x y de este lado yo tuviera el 32, no, el 32 no se podría. A ver, déjenme ver. Ok, y de este lado yo tuviera el 1024, pues es un número muy grande. Yo no sé a simple vista a qué número tengo que elevar el 4 para que me quede 1024. Entonces aquí se haría lo mismo. ¿Vale? El 1024, ¿entre qué número lo tendría que dividir? Pues bueno, aquí yo lo dividí entre 2 porque yo quería que me quedara en base 2. Aquí yo como quiero que me quede en base 4, entonces lo tengo que dividir entre 4. Ok, o sea, tengo que dividirlo entre la base que yo quiero que me quede al final. Ok, entonces lo divido entre 4. 1024 entre 4 serían 256. Lo vuelvo a dividir entre 4 y eso me da 64. Lo vuelvo a dividir entre 4 y eso me da 16. Lo divido otra vez entre 4, me da 4 y 4 entre 4 me da 1. Entonces, ¿cuántas veces lo dividí entre 4? Pues 5 veces. O sea, si yo elevo 4 a la quinta potencia, si yo multiplico 4 por 4 por 4 por 4 por 4, me va a dar 1024. Entonces, el 1024 es 4 a la quinta potencia. Ok, aquí es donde se cancelaría y mi ecuación me queda que 5x es igual a 5. Entonces me quedaría que x es igual a 5 sobre 5 porque este pasaría dividiendo. Por lo tanto, x es igual a 1. Ok, entonces así es como se resuelve una ecuación exponencial. ¿Vale? ¿Dudas de cómo ir, cómo obtener la potencia aquí, por ejemplo, del 2 a qué potencia me da 32?
o 4 a qué potencia me da 1024. ¿Sí queda claro este procedimiento? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro ejemplo. Este es un poquito diferente. Tenemos aquí 5 elevado a la 2y más 1 es igual a 1 sobre 25. Okay, entonces, pues aquí el número más grande, que es el 25, es el que yo tengo que poner con base 5. Ok, entonces me quedaría así. Ok, 5, ¿a qué potencia me da 25? Ese creo que sí es sencillo. Al cuadrado. Al Pues sería cuadrado. al cuadrado, exactamente, ¿ok? Entonces aquí nada más estoy cambiando el 25 por 5 al cuadrado, que eso es 25. ¿Vale? Ahora aquí tenemos algo diferente, porque este 5 al cuadrado está en la parte de abajo, ¿ok? Si yo lo quisiera pasar a la parte de arriba, ¿cómo pasaría? Eso ya lo vimos en las leyes de los exponentes, ¿alguien lo recuerda? Multiplicando, ¿no? El exponente te queda negativo. Ajá. Ajá, exactamente, con el exponente negativo. Igual se los voy a anotar aquí por si no lo recuerdan. Ok, habíamos dicho que cualquier cosa que tenga exponente negativo quiere decir que está en el lugar incorrecto, ok. Si está arriba con exponente negativo, quiere decir que en realidad va abajo con el mismo exponente pero positivo. Ok, o al revés, si está abajo con exponente negativo, quiere decir que en realidad va arriba con exponente positivo. ¿Ok? O sea, quiere decir que está en el lugar incorrecto, simplemente. ¿Vale? Pero yo quiero que esté, pues, en el lugar incorrecto. O sea, en el lugar correcto es abajo, porque ahí tiene el exponente positivo. Si yo lo quiero pasar hacia arriba, yo estaría haciendo esto. Estoy pasando de algo como esto, 1 sobre algo con exponente positivo. Si yo lo quiero subir, entonces lo tengo que subir con exponente negativo. Entonces, esa parte que está del lado derecho, yo la escribiría como 5 elevado a la menos 2. ¿Ok? Este exponente negativo me indica que en realidad no va aquí arriba, en realidad va acá abajo con exponente positivo, pero yo necesito que esté arriba para poder cancelarlo. ¿Ok? Entonces, para subir este número, lo tengo que subir con exponente negativo. ¿Ok? A ver, Enrique, dime. Y si en este caso ve que está el 1 sobre 5 elevado al cuadrado, si en este caso no fuera 1 y fuera otro número como 4 o 6, se tendría que multiplicar con el 5 a la menos 2. Ajá, algo así. Sí, si tuviéramos aquí el 4, pues el 5 a la menos 2 subiría junto con el 4. ¿Ok? Algo así se vería. Pero, ¿qué es más importante, la potencia o la multiplicación? ¿A la potencia? La potencia. Entonces, este 5 no lo puedes multiplicar por 4. ¿Ok? Porque es más importante la potencia que la multiplicación. Pero en este caso no se podría resolver esta ecuación. O sea, si tuviéramos este 4 no la podría resolver porque este 4 no se podría eliminar con nada. ¿Ok? Y yo necesito que todas las bases se eliminen. Entonces, pues sí, esta ecuación no tendría solución. ¿Vale? Entonces no nos vamos a encontrar casos o qué quiere No, decir eso. Y si en ajá, dado no. caso viniera 5, profesora, arriba, Si viniera 5 arriba, déjame pensar. Sí, si viniera 5 arriba, ahí sí se podría. ¿Ok? Si tuviéramos el 5 arriba, ¿qué es lo que pasa? Pues tengo la misma base, ¿están de acuerdo? Tengo la misma base. Tengo 5 a la menos 2. Y este otro 5, ¿qué potencia tendría? a la 1. A la 1, exactamente. Entonces, aquí entra otra ley de los exponentes. ¿Qué me dice esa ley de los exponentes? Que si yo tengo la misma base y se está multiplicando, ¿qué pasa con sus exponentes? Se tienen que sumar, ¿no? Es como cuando tenemos x cúbica por x al cuadrado,
eso me da x a la quinta, los exponentes se suman. Entonces aquí sí aplica lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo la misma base, entonces sus exponentes se tendrían que sumar. ¿Ok? Entonces, yo sí podría resolver esta operación porque tengo la misma base. Entonces, 5 a la menos 2 por 5 a la 1, yo tendría que sumar sus exponentes, o sea, tendría que sumar el exponente menos 2 con el exponente 1. ¿Y eso a qué es igual? Pues a menos 1. Menos 2 más 1 sería menos 1. Y ahí sí se podrían cancelar las bases, ¿ok? Entonces, si este caso sí podría pasar, y tendríamos que aplicar esta ley de los exponentes. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Ok, profe. Sí, maestra. Ok, entonces, pues sí son temas que ya hemos visto. De hecho, ya de aquí en adelante son puros temas que ya hemos visto, nada más aplicados en diferentes situaciones, ¿no? Pero aquí es donde se aplica esto. Entonces, bueno, de hecho así lo voy a dejar, así como dijo su compañero, con el 5 arriba, porque aquí tenemos 5 a la 1, y al subir este 5 a la menos 2, sus exponentes se suman porque se están multiplicando estos dos. Ok, entonces sus exponentes se suman, me queda 5 a la menos 1, y la ecuación que me quedó fue 2y más 1 igual a menos 1. Ok, y para encontrar el valor de y, primero el 1 pasaría del otro lado restando, menos 1 sería igual a menos 2. Y luego el 2 pasaría dividiendo, y es igual a menos 2 entre 2, por lo tanto y es igual a menos 1. Ok, así quedaría. Pero bueno, el punto de este ejemplo es que si yo tengo en la parte de abajo mi número más grande, por ejemplo el 25, pues yo lo tengo que subir, lo tengo que primero convertir a la misma base, que en este caso es el 5, y después subirlo, y al subirlo pasaría con exponente negativo. ¿Ok? Ese es el punto de esto. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Miss. No, profe. No, maestra. Ok, entonces voy a hacer 2 ejemplos más y pasamos a la actividad. Ok, entonces el siguiente ejemplo nos dice que 2 elevado a la 4x menos 2 es igual a 64. Ok, entonces, bueno, ya vimos cómo encontrar la potencia. Entonces, ustedes díganme, elevando 2, ¿a qué potencia yo puedo obtener 64? ¿A qué potencia tendría que elevar el 2? A las 6. A las 6, exactamente. Entonces, acá se los voy a poner. Dividiríamos 64 entre 2, quedan 32, entre 2 son 16, entre 2 son 8, entre 2 son 4, entre 2 son 2, y entre 2 es 1. Entonces, ¿cuántas veces multipliqué el 2 por sí mismo? Pues 6 veces. Nos quedaría 2 a la 6. Ok, ahí está. Entonces, 64 es lo mismo que 2 a la 6. Ahora si ya tengo la misma base, se cancela y me queda que 4x menos 2 es igual a 6. El 2 pasaría del otro lado sumando. 6 más 2 son 8. Y luego el 4 pasaría dividiendo. 8 entre 4 serían 2. Entonces, x es igual a 2. Ok, y listo. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo ahora sí. Tenemos que 1 sobre 8 es igual a 2 a la x menos 1. Ok, entonces el que tienen que convertir a la misma base, pues es el número más grande. En este caso el número más grande es el 8. Entonces, pues está acá abajo, entonces lo voy a dejar por el momento ahí abajo. ¿A qué potencia tengo que elevar el 2 para que me quede 8? Al cubo. 3. Al cubo, exactamente, a la 3, ¿vale? Igual si no lo pueden ver a simple vista, pues es lo mismo. Hay que ver cuántas veces tengo que dividir el 8 entre 2. 8 entre 2 es 4, entre 2 es 2 y entre 2 es 1. Entonces, lo estoy ocupando 3 veces. Ok, ahí está. Ahora, como este 2 a la 3 está en la parte de abajo, para subirlo, subiría con exponente negativo. Ok, así nos quedaría. Porque, bueno, el exponente negativo nos está indicando que en realidad no va aquí, que en realidad va abajo.
Ok, pero yo los estoy subiendo para poder cancelar el 2. Entonces se cancela el 2 y me queda que mi ecuación es menos 3 igual a x menos 1. Entonces para despejar la x, el 1 que está restando pasaría del otro lado sumando. Y menos 3 más 1 es igual a menos 2. Ok, menos 3 más 1 serían menos 2, entonces ahí está mi respuesta. X es igual a menos 2. Ok, y listo. Entonces, ¿alguna duda con estas ecuaciones? Creo que son relativamente fáciles, profa. No, maestra. Ok, sí, no están tan complicadas. Entonces, a ver, vamos a poner la actividad. Ok, entonces nada más van a resolver 3. Ok, la primera sería 3 elevado a la 2x más 1 es igual a 81. Ok, y obviamente pues hay que encontrar el valor de x. En la número 2 tenemos que 4 elevado a la x menos 5 es igual a 1 sobre 64. Y la número 3 nos dice que 5 elevado a la 3x más 3 es igual a 625. Ok, serían esas 3 nada más. Entonces les doy un momento, les doy 3 minutos. Ok, y las checamos. Igual si van terminando, alcen la mano, por favor, y me dicen su resultado. Ok, bueno, vamos a checarlo. Entonces, a ver. Ah, ya, ok. Entonces, Marco, por favor, ¿cuánto te dio el valor de x en la primera ecuación? El valor de x en la primera ecuación me salió en 3 medios. 3 medios. Ajá, exactamente. Ok, vamos a ver cómo se llega a ese resultado. Entonces, bueno, el 81 lo tengo que convertir a base 3. Entonces, el otro 3 pues se queda igual, como 3 elevado a la 2x más 1. Ahora, ¿a qué potencia tengo que elevar el 3 para que me quede 81? Pues bueno, lo voy a hacer de este lado. 81 entre 3 me da 27, entre 3 son 9, entre 3 son 3 y entre 3 es 1. Entonces, esto sería igual a 3 a la cuarta. ¿Ok? Entonces, ya que está de esta forma, se cancelan y mi ecuación me queda que 2x más 1 es igual a 4. El 1 pasaría restando, 4 menos 1 son 3, y el 2 pasaría dividiendo, entonces x es igual a 3 medios. Ok, aquí es lo mismo que en las demás ecuaciones. Si no se puede dividir, pues hay que dejarlo así como fracción, y si se puede reducir la fracción, hay que reducirla. En este caso no se podía, entonces hasta ahí está bien, 3 medios. Ok, entonces, a ver, Enrique, igual ya habías terminado. ¿Cuánto te dio el valor de x en la segunda? Me dio 2. 2. Ajá, ok. Sí, está bien. Entonces, el 64 hay que cambiarlo. Ok, 64 hay que ver cuántas veces se puede dividir entre 4. 64 entre 4 serían 16. Entre 4 es 4 y entre 4 es 1. Entonces, esto sería igual a 4 al cubo. Ok, nada más que está en la parte de abajo. 1 sobre 4 al cubo. Para pasarlo a la parte de arriba, subiría como 4 elevado a la menos 3. Ok, para pasarlo arriba, sube como 4 a la menos 3. Se cancela el 4 y me queda que x menos 5 es igual a menos 3. El 5 pasaría sumando y menos 3 más 5 es igual a 2. Ok, entonces sí queda que x es igual a 2. Ok, entonces, ¿quién más ya terminó? Que diga la última. A ver, Cristian. Me quedó como un tercio. Un tercio. Sí, exactamente. Ok, igual. El 625 hay que cambiarlo. Entonces, hay que ver cuántas veces se puede dividir entre 5. Ok, entonces 625 entre 5 nos da 125. Entre 5 nos da 25. Entre 5 es 5 y entre 5 es 1.
Entonces el 625 sería 5 a la cuarta. 5 a la cuarta, se cancela el 5 y mi ecuación me queda que 3x más 3 es igual a 4. Entonces el 3 pasaría del otro lado restando, 4 menos 3 es 1. Y por último el 3 pasaría dividiendo, entonces me queda que x es igual a 1 entre 3. Pero bueno, como no se puede dividir, pues hasta ahí queda como 1/3. Ok, entonces sí, muy bien. ¿Alguna duda con este tema? No, maestra. No, profa. No, maestra. Ok, entonces les voy a pasar lista para tomar el descanso. Ok, bueno, vamos a continuar con la clase. ¿Sí me escuchan todavía? Sí, profa. Ah, ok, muy bien. Dame, Entonces, profa. ok, vamos a continuar. El siguiente tema es relacionado con los exponentes, ok. Los siguientes son las ecuaciones logarítmicas, ok. Entonces, ¿por qué les digo que es parecido? Pues porque de una ecuación exponencial, yo siempre puedo pasar a una ecuación logarítmica o de una logarítmica a la ecuación exponencial. Pero si se dieron cuenta, pues es mucho más sencillo. Bueno, las ecuaciones exponenciales, que son las que acabamos de ver, son sencillas de resolver. Entonces, eso es lo que vamos a intentar siempre, pasar de las ecuaciones logarítmicas a las ecuaciones exponenciales. Entonces, en las ecuaciones logarítmicas voy a tener 3 elementos importantes. El primero sería la base del logaritmo. Ok, la base del logaritmo. O sea, puedo tener un logaritmo base 2, un logaritmo base 5, un logaritmo base 10. Bueno, no base 10, no. Logaritmo base 7, por ejemplo. Y esa base va a ser, en mi ecuación exponencial, va a ser la base de mi número grande, por así decirlo. Si yo aquí tengo un logaritmo base de 2, entonces acá voy a poner el 2 en grande. Si tengo logaritmo base 5, acá voy a poner el 5 en grande. Si tengo logaritmo base 7, voy a poner acá el 7 en grande. Ok, ahora, si mi logaritmo no tiene base, por ejemplo aquí, si nada más me dice logaritmo y no me dice cuál es la base de ese logaritmo, quiere decir que su base es 10. Ok, aquí se los voy a poner como en amarillo porque en realidad este no se escribe. Si solamente dice logaritmo, quiere decir que el logaritmo es base 10. Aquí se los anoto, la base 10 no se escribe. Ok, entonces logaritmo base 2 quedaría de esta forma, logaritmo base 5 de esta forma, logaritmo base 7 de esta forma, y logaritmo nada, o sea, si no dice nada es que es base 10, entonces acá pondría el 10. ¿Vale? Ahora esa sería la base de mi logaritmo. Mi segundo elemento importante sería este, que es el argumento. Ok, entonces si me dice logaritmo base 2 de 7, o logaritmo base 5 de 2, o logaritmo base 7 de 8, logaritmo base 10 de 3, ese argumento es el que yo voy a poner de este lado de mi ecuación exponencial. O sea, de este lado iría el 7, o el 2, o el 8, o el 3. Ok, ese sería el argumento. Y por último, el último elemento importante de mi logaritmo sería este de acá, que es la x. Ok, bueno, no siempre va a ser x, en este caso sí es x. Ese de ahí va a ser mi exponente. Ok, obviamente en una ecuación logarítmica no está como exponente, o sea, no está como un número chiquito arriba de otra cosa, está de esta forma, pero al yo pasarlo a mi forma exponencial, ese va a quedar como mi exponente. Ok, o sea, si dice logaritmo base 2 de 7 igual a, no sé, a 49, entonces ese 49 va a ser mi exponente acá arriba. Si dice logaritmo base 5 de 2 igual a 10, entonces ese 10 va a ser mi exponente acá arriba. Ok, si dice logaritmo base 7 de 8 igual a 20, entonces ese 20 va a ser mi exponente de acá arriba. Si dice logaritmo base 10 de 3 igual a 2, entonces ese 2 va a ser mi exponente de acá arriba. Ok, entonces de esa forma yo voy a poder pasar de una ecuación logarítmica a una ecuación exponencial. La base del logaritmo va a ser la base de mi número base. Lo que esté de este lado va a ser mi exponente.
y el argumento es lo que va a quedar del otro lado de la ecuación. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí, pues, es pasar de la logarítmica a la exponencial y recordar que el logaritmo base 10, no se escribe el 10, pero esa sería mi base de todas formas. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí con esto? No, solo espérame tantito. Es algo confuso, ¿no, profe? Pues más o menos, ya que lo practiquen, ya no se les va a hacer tan complicado, está sencillo. Ok, ustedes me dicen cuando ya le pueda cambiar, ¿eh? Ya, gracias. Sí, de nada. Ok, igual a estas ecuaciones no les hagan mucho caso, no están bien, es porque nada más para poner el ejemplo de cómo pasar de esta forma a esta forma, pero no están bien. Ok, porque si yo elevo 5 a la 10ª potencia no me va a quedar 2, si yo elevo 10 al cuadrado no me queda 3, entonces nada más es para ver cómo pasar de una forma a otra, ¿vale? Pero bueno, ahorita sí vamos a hacer ya las ecuaciones bien. Entonces tenemos el primer ejemplo, dice logaritmo base 3 de x es igual a 2. ¿Ok? Esa sería una ecuación logarítmica y yo tengo que encontrar el valor de x. Entonces, mi base sería el número 3. ¿Ok? Y esa base quedaría en esta posición, en la ecuación exponencial. Entonces, aquí me quedaría el 3. ¿Ok? Ahora, lo que esté de este lado es mi exponente. Entonces, en este caso, mi exponente va a ser el 2 y va a quedar acá arriba del 3. ¿Ok? Y por último, el argumento de mi logaritmo es la x. Y esa x va a quedar de este lado en mi ecuación exponencial. ¿Ok? Entonces quedaría de esta forma. Quedaría que x es igual a 3 al cuadrado. ¿Ok? Entonces mi argumento siempre va a quedar acá del lado izquierdo. Mi base va a ser mi número base, que en este caso es el 3, y lo que tenga del lado derecho de mi ecuación logarítmica va a ser x es igual a 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Pues 9. Entonces, x es igual a 9. Ok, yo puedo resolver esto. Y listo, ¿vale? Entonces, lo más complicado, por así decirlo, en este tema es pasar de la logarítmica a la exponencial, pero ya que yo estoy en la forma exponencial, ya es muy sencillo resolver esta ecuación. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo más. Ahora tenemos logaritmo base 4 de x es igual a 2. Ok, entonces mi argumento, el argumento del logaritmo es la x. El argumento es lo que queda del lado izquierdo de mi ecuación exponencial. Entonces de este lado queda la x. La base de mi logaritmo en este caso es el 4. Y el exponente es lo que está del otro lado, que en este caso es el 2. Ok, entonces me queda que x es igual a 4 al cuadrado. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado? Pues 16. Me queda que x es igual a 16. Ok, y listo. Entonces la base queda de este lado. El exponente es este, queda de este lado. Y el argumento, que es este, queda del lado izquierdo. Ahí está. ¿Vale? Y ya simplemente pues hay que resolver esa operación para encontrar el valor de x. Okay. Entonces vamos a hacer un último ejemplo de esto. Tenemos logaritmo de x es igual a 3. Ok, entonces quien quiera participar, ¿cómo pasaríamos esa ecuación de forma logarítmica a forma exponencial? Quedaría Este, como 10. X, A ver, sí, X es Natalia. igual a 10 Ah, ok. X es igual a 10, ajá. ¿Y qué más? elevado al cuadrado. No, Ah, Al perdón. No, cubo. sin elevar. es Así 3. quedaría. Pensé que la 2. no, sin elevar, ¿cómo? A ver, el argumento aquí Era está, 3, ¿no? ¿no? A Sí, a la la 3, 3 exactamente. Es al Aquí está el cubo. argumento. La base del logaritmo, si no está escrito, quedamos que es 10. Ok, entonces esa base es la que estoy poniendo de este lado. Ok, este 10 es el que está acá. Y el exponente es lo que está del otro lado, que en este caso es el 3. Ok, así quedaría entonces. Y entonces para encontrar el valor de x tengo que elevar 10 al cubo. ¿Cuánto sería?
10 al cubo sería 10, por 10 son 100, por 10 serían 1000. Ok, entonces x es igual a 1000. ¿Vale? Entonces esa sería la forma de pasar de logarítmica a exponencial y pues resolverla. Y si se dan cuenta en estos 3 ejemplos que hicimos, nuestra incógnita estaba en el argumento. Ok, nuestra incógnita estaba en el argumento, entonces era sencillo resolverla. Ok, pero nuestra incógnita puede estar aquí en la base del logaritmo o puede estar de este lado en el exponente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde esté en esa posición. Tenemos ahora que el logaritmo base 3 de 9 es igual a x. Ok, entonces, a ver, voy a elegir a alguien para que no hablen al mismo tiempo. A ver, Ángeles, por favor, ¿cómo quedaría esa ecuación en forma exponencial? Quedaría x es igual a 9 a la 3. No, acuérdate, el argumento es este y queda en esta posición. Ok, la base del logaritmo es este numerito de acá y queda en esta posición. Y lo que esté de este lado es el exponente y queda en esta posición. Ok, entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 9 es igual a 3x. A 3 a la x. Ajá, exactamente, ok. Aquí está el argumento, es 9. La base es 3 y el exponente es x. Ok, 9 es igual a 3 a la x. Ok, y esta de aquí es una ecuación exponencial como las que hicimos en la primera hora. Ok, para resolver una ecuación en donde mi incógnita esté en el exponente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer que los dos tengan la misma base, entonces el 9 también tiene que tener base 3. Ok, 3 a qué potencia me da 9, pues sería 3 al cuadrado. Ok, 3 al cuadrado es 9, entonces ahora sí tiene la misma base y me queda que 2 es igual a x, es lo que no se eliminó. 2 es igual a x, entonces ahí está mi resultado, x es igual a 2. Ok, entonces recuerden siempre que la incógnita está en el exponente. Los dos números base tienen que ser el mismo, tienen que ser la misma base. Si aquí yo tengo base 3, entonces el 9 lo transformo a base 3 también. Ok, entonces ahí está, que x es igual a 2. Ok, vamos a hacer un ejemplo más. Ok, la siguiente ecuación nos dice que logaritmo base x de 100 es igual a 2. Entonces, igual hay que pasarlo a la forma exponencial. A ver, le toca a Dana, por favor, ¿cómo quedaría eso en su forma exponencial? Quedaría como sería 100 Ajá. a la x. No, recuerda, el argumento es el 100 y ese queda solito acá del lado izquierdo. Y de este lado va la base y el exponente. Sería a la 2. Ajá, ok. Sería 100 es igual a x al cuadrado, ¿vale? Así quedaría porque el 100 es mi argumento y ese va de este lado. La base de mi logaritmo es la base es la x, ok, y queda en esta posición. Y el exponente es lo que esté del lado derecho de mi ecuación exponencial, es el 2 y queda en esta posición. Ok, así quedaría. Quedaría que 100 es igual a x al cuadrado. Ok, y entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Pues, ¿qué número elevado al cuadrado me da 100? Pues sería el 10, ¿no? Obviamente, si yo quiero despejar la x, la potencia pasa del otro lado como raíz. Entonces me queda que la raíz de 100 es igual a x. ¿Y cuál es la raíz de 100? Pues 10. Ok, entonces aquí está mi resultado. X es igual a 10. Ok, vamos a hacer uno más. Ok, siguiente tenemos que el logaritmo base 5
de x es igual a 4. Ok, logaritmo base 5 de x es igual a 4. Entonces, a ver, le toca a ver, Enrique, ¿cómo quedaría esto en la forma exponencial? Me quedaría como 5 es igual a 5 elevado a la cuarta. 5 es igual a 5 elevado a la cuarta, ¿y la x dónde quedó? No, dije x es igual a 5 elevado a la cuarta. Ah, ok, está bien. Ajá. ¿Sí? X bueno. es igual a 5 elevado a la cuarta, sí, exactamente. Ok, el argumento, que es la x, queda del lado izquierdo. La base del logaritmo, en este caso es el 5, queda del lado derecho. Y el 4, que es el exponente, pues queda acá arriba. Entonces, ahí está. Entonces, para encontrar el valor de x, simplemente tengo que elevar 5 a la cuarta. Ok, que sería 5 por 5 por 5, así 4 veces. Y eso me daría, esta operación 5 a la cuarta me daría 625. Entonces, x es igual a 625. Ok, siguiente ecuación tenemos logaritmo base 3 de 27 es igual a x. Ok, entonces, a ver, Luz, por favor, ¿cómo quedaría en su forma exponencial? Luz Ruiz, ¿sí estás? Ok, creo que no está. Entonces, a ver, Natalia, ¿sí estás? Sí, sería 27 igual a 3 elevado a x. Ajá, exactamente. Entonces, aquí mi ecuación lo que está diciendo es, ¿a qué potencia tengo que elevar el 3 para que me quede 27? Ok, igual y algunos lo pueden hacer mental, si no, recuerden, si mi incógnita está, ajá, el 3 sería, ¿no? Pero recuerden, si la incógnita está acá arriba, los dos números deben de tener la misma base, entonces el 27 tiene que tener base 3. Ok, entonces, ¿cuántas veces se puede dividir el 27 entre 3? Pues 27 entre 3 es 9, entre 3 es 3 y entre 3 es 1. Entonces me queda 3 al cubo. Ok, 3 al cubo es 27. Acá es 3 a la x, perdón. Y ya que tenemos la misma base se cancela y ya me queda que 3 es igual a x, o sea que x es igual a 3. ¿Vale? Es lo que no se eliminó acá arriba. ¿Vale? Entonces en esta ecuación x es igual a 3. ¿Vale? Entonces recuerden, el argumento va del lado izquierdo, la base del exponente va acá abajo del lado derecho, y lo que está del lado derecho de mi ecuación exponencial va a ser mi exponente. Ok, entonces está 27 es igual a 3 a la x. Ok, entonces, última ecuación ahora sí. Tenemos logaritmo. Denme un momento, logaritmo base x. Logaritmo base x de 256 es igual a 2. Ok, listo. Entonces, a ver, déjenme ver a quién le toca. A Suset, por favor, ¿cómo quedaría eso en forma exponencial? 256 igual a x al cuadrado. Exactamente, ahí está. ¿Vale? Entonces, aquí está la base del logaritmo queda de este lado. El 2 es el exponente y el argumento queda del lado izquierdo. Ok, entonces sí está bien. Y tenemos que encontrar el valor de x. Entonces, para despejarlo, pues la potencia pasaría del otro lado como raíz. O sea que tengo que encontrar la raíz de 256. Ok, para encontrar el valor de x. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo nos da 256?
Pues bueno, este ya es como un extra que les voy a dar, pero para sacar raíces cuadradas de números grandes, se tiene que hacer lo mismo que acá. Ok, o sea, el 256 lo tengo que ir dividiendo siempre entre un mismo número. Ok, lo más fácil para sacar la raíz cuadrada, pues es ir dividiendo entre 2, o entre 3, o entre 5. Ajá, que son los números primos. Entonces, el 256, como termina en un número par, yo lo puedo dividir entre 2. Entre 2 me quedaría 128. Ok, otra vez lo divido entre 2 y me quedan 64. Entre 2 me quedan 32. Entre 2, 16. Entre 2, 8. Entre 2, 4. Entre 2, 2. Y entre 2, 1. Entonces, ¿cuántas veces pude dividir el 256 entre 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Ok, entonces el 256, el 256 yo lo puedo escribir como 2 a la octava potencia. Okay, entonces acá adentro, en vez de escribir raíz de 256, voy a escribir 2 a la 8. Ok, ahora, ¿alguien recuerda esta regla de la raíz? ¿Qué pasa con los exponentes si están dentro de una raíz cuadrada? Pues se eliminan, ¿no? Bueno, la raíz cuadrada se elimina en este caso como es múltiplo de 2. Se Lo dividen. eliminamos. No, no se eliminan, más bien se dividen, ¿ok? Si nosotros tenemos raíz cuadrada y exponente cuadrado, ahí sí se eliminan, porque los dos tendrían el mismo exponente, ¿no? El exponente de la raíz cuadrada es el 2, y como acá también tengo un exponente 2, por eso se cancelan. Pero en este caso no tengo el mismo exponente. Yo acá en la raíz cuadrada, como es cuadrada, pues su exponente es el 2. Pero yo acá adentro tengo un exponente 8. Entonces, para los que no recuerden esa regla, la ley de los exponentes me dice que yo tengo que dividir el exponente de acá adentro entre el exponente de la raíz. Ok, entonces, si yo divido el exponente de adentro, que es el 8, entre el exponente de la raíz, que es el 2, 8 entre 2 me daría 4. Entonces me queda 2 a la cuarta. Y ahora sí, esta ya la puedo resolver. 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2, así 4 veces. Entonces me queda que x es igual a 16. Ok, porque 2 a la cuarta es 16. Entonces, si recuerden, si yo tengo un exponente acá dentro de la raíz, lo tengo que dividir entre el exponente de la raíz. Si es una raíz cuadrada, su exponente es 2. Si es una raíz cúbica, aquí tendría escrito el exponente 3. ¿Ok? Si es una raíz cuadrada, no se le escribe, pero yo sé que el exponente es 2. Entonces, 8 entre 2 me quedan 4 y 2 a la cuarta es 16. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda con estos ejercicios o todo claro? Todo claro, maestra. Ok, entonces vamos a pasar a la actividad de este tema. Ok, se las voy a anotar de este lado. Van a resolver 4 ecuaciones logarítmicas. Ok, entonces la primera me dice logaritmo de 1000 es igual a x. O sea, yo tengo que encontrar el valor de x. Ok, la número 2 me dice logaritmo base x de 216. Ok, ahí está la segunda. La tercera sería logaritmo base 3 de x es igual a 5. Y la última, logaritmo de x es igual a 4. Ok, entonces recuerden, el primer paso siempre es pasar de la forma logarítmica a la forma exponencial y después ya resolverla. Ok, entonces les doy 5 minutos para que lo hagan. Si van terminando antes, alcen la mano, por favor, y ahorita lo checamos. Ok, muy bien, vamos a checarlo. ¿Alguien tiene el resultado de la primera? A ver, a ver, Cristian, ¿cuánto te quedó? Cristian, ¿si estás?
Sí, en la primera, según yo, es 3. 3, ajá, exactamente. Ok, si lo pasamos a forma exponencial, esto quedaría que 1000 es igual a 10 a la x. Ok, recuerden, aunque no tenga escrita la base es 10. Ok, ahí está. Entonces, ¿a qué número tengo que elevar el 10 para que me quede 1000? Pues 1000, si ustedes lo fueron dividiendo entre 10, 1000 entre 10 serían 100, entre 10 son 10 y entre 10 es 1. Entonces, esto sería 10 al cubo. Ok, entonces 1000 es 10 al cubo y del otro lado tengo 10 a la x. Esto se cancela y me queda que 3 es igual a x, o sea que x es igual a 3. Ok, entonces sí está bien. Ok, muy bien. La segunda, por favor, alcen la mano. Quien lo haya terminado, ya había manos levantadas y ya no están. A ver, Vanessa, ¿cuánto te quedó la segunda? Me quedó 6. 6. Ajá, exactamente. Ok. Está 6. Si lo pasamos a exponencial, haría que 216 es igual a x a la 3. Ok, entonces si yo quiero despejar la x, la potencia 3 pasaría del otro lado como raíz, pero como es potencia 3 pasa como raíz cúbica. Ok, si fuera potencia 2 pasaría como raíz cuadrada, pero como es potencia 3 pasa como raíz cúbica. Entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de 216, perdón? Pues es 6. Ok, pero bueno, si ustedes no usaron calculadora, espero que no hayan usado calculadora, ¿cómo se saca la raíz cúbica de 216? Pues así como le hicimos ahorita, tengo que ir dividiendo el 216 entre un mismo número. Como les digo, lo más fácil es dividir entre 2 o entre 3 o entre 5. Ok, entonces dividimos 216 entre 2 y nos queda 108. Entre 2 me quedarían 54. Entre 2 me quedarían 27. Y de aquí ya no se puede dividir entre 2, pero entre 3 sí se puede. Entonces 27 entre 3 son 9, entre 3 son 3 y entre 3 es 1. Entonces el 216 sería 2 al cubo y 3 al cubo. Ok, me quedaron dos números diferentes, pero aún así yo los puedo poner aquí adentro. Entonces, en lugar de 216, el 216 yo lo cambio por 2 al cubo por 3 al cubo. Ok, 2 al cubo por 3 al cubo. Y ahora sí, como la potencia que tengo acá adentro, es la misma potencia que tengo afuera, pues se cancelan. Y mi resultado que me queda es 2 por 3. O sea, se cancelan las potencias, pero el 2 y el 3 me quedaron ahí. 2 por 3 es igual a x. ¿Y cuánto es 2 por 3? Pues 6. Ok, entonces x es igual a 6. O siguiendo la regla de los exponentes, yo sé que tengo que dividir el exponente de adentro entre el exponente de afuera. 3 entre 3, pues me queda 2 a la 1. Y acá también 3 entre 3 me quedaría 3 a la 1. Entonces 2 a la 1 por 3 a la 1 es 2 por 3, son 6. ¿Vale? Entonces así es como pueden sacar la raíz cúbica también. Ok, entonces el siguiente, por favor. A ver, Enrique. A mí me quedó 243. 243, ajá, exactamente. En forma exponencial quedaría que x es igual a 3 a la quinta. Y esto pues sí se puede resolver. 3 a la quinta es 3 por 3 por 3, así 5 veces. Me quedaría 243. Ok, listo. Y la última, ¿quién la tiene? A ver, Ángeles, ¿cuánto te quedó? Me quedó 10,000. 10,000, ajá, exactamente. Igual acá, la base del logaritmo, aunque no esté escrita, es el 10. Entonces me queda que x es igual a 10 a la cuarta. Y 10 a la cuarta es 10 por 10 por 10, así 4 veces. Y eso nos da 10,000. Entonces x es igual a 10,000. Ok, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No es duda, nada más que en la segunda sí me confundí por esta parte de que esa es primero 2 y después salía 3. Y por eso.
pero ya vi. Ajá. Entonces sí se puede hacer así, ¿no? Como Sí, usted. así se puede sacar la raíz de cualquier potencia, ¿vale? Pueden sacar así la raíz cúbica o la raíz cuarta o la raíz quinta, simplemente viendo cuántas veces se puede dividir y luego aplicando la ley de los exponentes, que me dice que el exponente de adentro se divide entre el exponente de la raíz y ya, ¿vale? Y les digo aquí, para sacar las raíces, siempre es lo más fácil ir dividiendo entre 2, entre 3 y entre 5 o entre 7 también se puede, que son los números primos. Ajá, son los números más sencillos para ir dividiendo. Por ejemplo, Entonces, aquí. Ajá. no depende de qué tipo de raíz sea. No, no depende del tipo de raíz que sea, depende del número entre el cual se pueda dividir. Por ejemplo, aquí 216, es más fácil de estos 4 números dividirlo entre 2. Y lo vamos dividiendo entre 2 hasta que ya no se pueda. Si ya no se puede, hay que ver el 27 entre qué se puede dividir. Entre 2 no se puede, entre 7 no se puede, entre 5 no se puede, entonces nada más me queda el 3. ¿Vale? Entonces nada más es ir dividiendo entre cualquiera de estos números, que son los números primos. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Sí, está bien, muchas gracias. Profe, gracias. Y recuerden, igual la potencia, pues nada más nos está indicando cuántas veces se repite. Aquí el 2 se repite 3 veces, por eso fue 2 al cubo. Y el 3 también se repite 3 veces, por eso fue 3 al cubo. ¿Ok? Y acá ya es aplicar la ley de los exponentes. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Aunque a ver si nos da tiempo, creo que es rápido. Que son las propiedades de los logaritmos. ¿Ok? Estas es necesario que lo estudien para la siguiente clase porque las vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, la primera regla nos dice que el logaritmo base A de 1, o sea, el logaritmo de la base que sea. Pero si el argumento es 1, eso siempre va a ser igual a 0. ¿Ok? Esto de aquí simplemente es una ley de los exponentes que ya vimos, solamente que está escrita en forma logarítmica. Entonces, si ustedes pasaran esto a forma exponencial, ¿cómo quedaría? Pues recuerden que la base es mi número grande, o sea, me queda aquí la A. Este número de acá es el exponente, es el 0. Y el argumento es lo que me queda del otro lado. Entonces, esto es igual a 1. ¿Vale? Así quedaría en forma exponencial. Si pasáramos de forma logarítmica a forma exponencial. Y esta es la regla de los exponentes que vimos desde el inicio. Habíamos dicho que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. ¿Ok? Entonces, es la misma regla, solamente que está escrita en forma logarítmica. ¿Vale? Ahora, la siguiente nos dice que el logaritmo base A de A es igual a 1. Entonces, si yo paso esto a forma exponencial, esta es mi base, este 1 es mi exponente, y este que es el argumento queda del otro lado. ¿Ok? Pasándolo a forma exponencial. Y esta también es una regla de los exponentes, que habíamos dicho que cualquier número elevado a la potencia 1 queda lo mismo. ¿Ok? Entonces, es la misma regla que habíamos visto, solamente escrita de forma logarítmica. ¿Vale? Estas dos me las voy a saltar porque no las van a ocupar. Es muy raro que la ocupen. Vamos a pasar a las otras, las últimas. La primera me dice que el logaritmo de una multiplicación yo lo puedo escribir como una suma. Ok, entonces les voy a poner de este lado un ejemplo. Si yo tengo logaritmo base 2 de x por y, por ejemplo, yo acá tengo el logaritmo de una multiplicación. Entonces, siempre que yo tenga acá dentro una multiplicación en mi argumento, yo lo puedo transformar a una suma. ¿Ok? Una suma de dos logaritmos que van a tener la misma base, pero estos dos se van a separar. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría como logaritmo base 2 de de x, logaritmo base 2 de x, más logaritmo base 2 de y. Ok, este sería el ejemplo, ¿vale? Entonces, siempre que yo aquí en mi argumento tenga una multiplicación, yo lo puedo transformar a una suma de logaritmos, ¿ok? Sumando estos dos elementos que se estaban multiplicando acá adentro. Ok, ahora la siguiente regla es para la división. Me dice que si yo tengo el logaritmo de una división, yo lo puedo transformar en una resta. Ok, entonces ejemplo, si yo tengo logaritmo base 3 de x entre y,
Entonces, esa división yo la puedo transformar a una resta de logaritmos. Me quedaría logaritmo base 3 de X menos logaritmo base 3 de Y. ¿Ok? Siempre va a ser el número de arriba entre el número de abajo. Bueno, en este caso X está arriba menos el logaritmo de Y que está abajo. Ok, entonces así estaría. Siempre que yo tenga una multiplicación, entonces lo puedo transformar a suma. Y siempre que tenga una división, la puedo transformar a resta. Ok, ahora la siguiente es cuando tengo el logaritmo de una potencia. Ok, si yo tengo el logaritmo de un elemento de cualquier número elevado a una potencia, esa potencia yo la puedo pasar multiplicando al inicio del logaritmo. O sea, si yo tengo el logaritmo de x al cubo, esa potencia 3 pasaría al inicio del logaritmo multiplicándolo, o sea, sería igual a 3 multiplicando al logaritmo de x. Ok, quedaría de esa forma entonces. Entonces la potencia se pasa al inicio del logaritmo multiplicándolo. Ok, y la última regla me dice que si yo tengo el logaritmo de una raíz, recuerden que en la raíz yo siempre tengo una potencia. Si es raíz cuadrada, pues su potencia es 2. Si es raíz cúbica, su potencia es 3. Entonces, un ejemplo, si yo tengo el logaritmo de la raíz de x, ¿cuál es la potencia de esta raíz? Pues como es una raíz cuadrada, su potencia sería 2. ¿Ok? Y esa potencia se va a escribir acá abajo. 1 sobre esa potencia por el logaritmo de lo que yo tenga acá dentro de mi argumento. ¿Ok? Entonces esto me quedaría como 1/2. ¿Ok? O sea, es 1 sobre la potencia de la raíz, que en este caso fue 2. 1 sobre la potencia de la raíz por el logaritmo de lo que está dentro de la raíz, que en este caso fue la x. Ok, entonces siempre que yo tenga una raíz, lo puedo transformar a una fracción, por así decirlo. 1/2 por el logaritmo de x. Ok, así quedaría. Entonces, ¿alguna duda con estas propiedades? Parece que no, maestra. Ok, muy bien. Y bueno, entonces, voy a agregarles aquí otra que no viene escrita, pero también es importante. Me dice que siempre que yo tenga el logaritmo natural del número de Euler, eso va a ser igual a 1. Ok, logaritmo natural del número de Euler es igual a 1. ¿Vale? Esa también es muy importante. Entonces, bueno, vamos a hacer solamente, déjenme ver cuánto quedan. Ah, ya no queda tiempo. Bueno, vamos a hacer solamente 2. Ok, 2 ejercicios de esto. El primero me dice que el logaritmo base A de x cuadrada por y, ok, ese pues es un logaritmo, ¿vale? Pero yo puedo aplicarle estas propiedades, ok. ¿Por qué puedo aplicarles? Pues porque, bueno, yo aquí tengo una multiplicación, la x cuadrada se está multiplicando por la y, entonces puedo aplicar esta regla de la multiplicación. Y además la x está elevada al cuadrado, entonces también puedo aplicar esta regla que es la de la potencia. Ok, tengo una multiplicación y una potencia, entonces puedo aplicar estas dos propiedades. Primero voy a aplicar la de la multiplicación. Como se están multiplicando, yo puedo transformar esto a una suma de logaritmos. Me quedaría logaritmo base A de x al cuadrado más logaritmo base A de y. Ok, entonces aquí estoy aplicando la regla de la multiplicación, se transforma a suma. Ok, ahora voy a aplicar la regla de la potencia. Quedamos que si yo tengo una potencia, esa potencia se pasa multiplicando al logaritmo. Entonces esta potencia 2 va a multiplicar al logaritmo base A de x. Ok, esa potencia 2 se pasó multiplicando al logaritmo. Y el otro, la y, como no tiene potencia, pues va a quedar igual. Ok, más logaritmo base A de y. Ok, y así quedaría. ¿Vale? Aplicando las propiedades. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo. Si yo tengo logaritmo de x
cúbica sobre y al cuadrado. Ok, yo tengo una división, entonces puedo aplicar esta regla de la división que se transforma a resta. Y además la x tiene potencia y la y también tiene potencia, entonces puedo volver a aplicar esta de la potencia. ¿Vale? Entonces, aplicando la de la división, yo la puedo transformar a una resta, entonces me quedaría logaritmo de x cúbica menos logaritmo de y al cuadrado. Y por último, aplicando la de la potencia, esta potencia 3 va a multiplicar al logaritmo de x, y de este lado esta potencia 2 va a multiplicar al logaritmo de y. Entonces me queda 3 logaritmo de x menos 2 logaritmo de y. Ok, aplicando esas propiedades. Entonces, ¿alguna duda con esto? ¿Sí queda claro? Sí, maestra, sí queda claro, nada más es como que sustituir los valores. Ajá, sí, solamente es pasar de una forma a otra. Yo puedo pasar de una multiplicación a una suma, de una división a una resta y de una potencia a una multiplicación. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ya lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, hasta ahí llegaríamos el día de hoy. Y nos vemos el viernes. Ok, que tengan bonita noche. Ahorita les subo su tarea.